Hola a todos, soy David López de digitalradforyu.com, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Estamos en el número 35 ya y en este tenemos un montón de preguntas. Ya sabes que si estás viendo este vídeo y alguna de las preguntas no te resuelve tus dudas, puedes dejar tu pregunta como comentario de este vídeo en YouTube y la tendré en cuenta para el próximo vídeo de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Rafa Cuevas y me dice que tiene un 50mm f1.4 de Nikon y que si merecería la pena cambiarlo por el Sigma 50mm 1.4 ART. Cambiar uno por otro no lo sé, yo creo que no. Es un objetivo muy nítido el Sigma, el 50mm ART, pero no creo que no llegues a ganar tanto como la inversión que te hace falta económica, que luego malvendas ese Nikon. Yo creo que no lo cambiaría. Otra de Alex Sánchez, que es sobre el flash, que quiere iniciarse en bodas y me pregunta qué flash le recomiendo, si TTL o manual. Bueno, yo siempre recomiendo los flashes TTL. Hoy en día en el mercado hay un montón de flashes que tienen las dos funciones, son TTL, pero que también se pueden poner en modo manual. Son un poquito más caros, pero en determinados casos que no te quieres complicar la vida, lo pones en TTL y te olvidas. Normalmente, si quieres afinar un poco más o conseguir el efecto deseado, puedes buscarlo en manual. Pero bueno, pensad que antiguamente cuando se disparaba en película no se podía ver el resultado, así que muchas veces el TTL te salvaba la vida porque disparabas el fogonazo y que fuese el propio flash el que calculaba la exposición. Rafa Cuevas hace otra pregunta sobre objetivos. ¿Qué me parece el 24-70 f2.8 de Sigma? De Sigma, sí, que ahora mismo tiene el 18-105 de Nikon y que le parece un poco básico. Bueno, los 24-70 son objetivos muy nítidos, son muy buenos objetivos, pero están pensados para cámaras full frame. Tú me comentas que tienes una cámara PSC, una de 7100, de 7200, y para ese tipo de cámaras creo que no es muy recomendable un 24-105, simplemente porque ese angular que vas a perder, esos 6 milímetros que tienes de diferencia con tu cámara, una vez que lo multipliques se convierten en casi 10 y te da ese punto, ¿no?, de angular entre comillas extremo, ¿no?, o ese angular tan llamativo para paisajes. Entonces yo creo que no es realmente un gran cambio, ganas luminosidad, pero a lo mejor te interesaría más buscar una óptica en concreto para un tipo de fotografía más luminosa. Es decir, ¿sueles hacer fotografía de retrato? Pues a lo mejor te viene mejor un 80mm, un 85mm, un 8, o si sueles hacer, pues yo qué sé, fotografía muy callejera, pues un 35mm que también sea 1.4 o 1.8. Creo que así vas a gastar menos dinero y le podrás seguir sacando partido a tu 18-105. David Padilla me pregunta por Facto, que es una empresa que, por así decirlo, hace un poco de intermediario. Es decir, tú no eres autónomo ni nada, tú haces un trabajo, ellos facturan en tu nombre y luego ellos te pagan como una especie, o sea, te pagan lo que tú has cobrado, pero se quedan con una comisión, con una parte, ¿no? O bueno, tú les pagas a ellos esa comisión para que tal. Mejor que trabajar en negro siempre, claro. Tened en cuenta que en negro no se puede trabajar, es decir, si tú haces un trabajo, tú cobras por unas fotos, tú tienes que cobrar a ese cliente y tú debes ser autónomo, tú tienes que cobrar un IVA, etc. Hay en casos en los que hagáis tan poco trabajo que no os merecerá la pena, pero os lo tenéis que plantear desde el punto de vista de si cobro es porque me dedico a ello, si me dedico a ello tengo que tener unas cosas bien hechas, es decir, ser autónomo y pagar los impuestos equivalentes. ¿Qué puede pasar si no haces esto? Pues pueden pasar dos cosas. Una, que estás incurriendo en una ilegalidad porque estás trabajando en negro. Y lo segundo, estás haciendo un flaco favor al resto de compañeros. ¿Por qué? Porque esos gastos que tenemos, que conllevan todos los meses el tema de autónomos, de seguros sociales, impuestos, IVAs, no los tienes. Entonces vas a poder vender más barato, pero es una venta irreal, porque realmente estás vendiendo ilegalmente. Es como dedicarse, en cierto modo, a vender droga. Bueno, no tanto, pero piénsalo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, esos impuestos que dejas de pagar, yo los tengo que pagar, entonces yo eso se lo tengo que cargar al precio de mis reportajes. El IVA se lo tengo que cargar, el IRPF se lo tengo que cargar, y todo eso que tú no estás cargando porque estás en negro, pues al fin y al cabo estás abaratando el coste y es una competencia desleal. ¿Que todo esto no te importa? Bueno, pues bien, el tema de Facto está bien si haces muy poquito trabajo, ellos se quedan creo que un buen pellizco, pero bueno, al fin y al cabo te están salvando el culo porque te están facturando. Alonsio pregunta por ópticas o teleobjetivos zoom para hacer fotografía de deportes, entre los 70-200 de Canon, de Tamron y, si no veo mal, de Sigma. ¿Qué prefiero? ¿Si calidad o cantidad? Bueno, en fotografía de deporte muchas veces prima la cantidad sobre la calidad. Yo estoy harto de ver portadas, y todos estamos hartos de ver portadas de periódicos con sensibilidades ISO altísimas que se ve súper punteado. Entonces siempre prima tener la foto a no tenerla. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengas la óptica que te puedas permitir y que te permita hacer la fotografía. Es decir, si no te puedes ir a una óptica muy... Por ejemplo, no te puedes ir a un Canon estabilizado, pues a lo mejor un Tamron estabilizado te va mejor.
¿Que no te puedes permitir un Tamron estabilizado? Pues que no sea estabilizado. Quiero decir, al fin y al cabo tienes que manejarte ahí. No tiene por qué siempre decir, oye, es una óptica de Canon o es de Nikon o tal, y tiene mejor calidad que a lo mejor el Tamron o el Sigma. No, no tiene por qué. Estos fabricantes últimamente están haciendo ópticas muy buenas y que ofrecen una gran calidad. Veremos en el futuro si puedo probar alguno y os traigo alguna review de alguna de estas terceras marcas. ¿A qué 3400? No hace una pregunta, ¿no? Yo en el vídeo anterior de preguntas y respuestas hablamos un poco sobre sistemas operativos, sobre OS X, Macintosh, Windows, etc. Y él me dice que hay una vida después de Windows y de Mac, que está Linux. Lo siento, pero los softwares que normalmente utilizo no están disponibles para Linux. Vamos, a lo mejor ha cambiado mucho Linux en estos últimos 2-3 años, pero que yo sepa no hay una versión de Lightroom para Linux, tampoco hay un Photoshop para Linux. Sí, me vas a decir, está GIMP. En serio, GIMP. Mr. Draw 10 me pregunta por un poco cómo hago la fotografía de bodas. Me pregunta que dónde suelo medir, si en el vestido de la novia, si derecho el histograma, si... Yo normalmente lo que suelo medir es lo que me interesa medir. Hay fotografías que quiero, a lo mejor si tengo una fotografía del novio y de la novia, pues si mido en el vestido de la novia para tener buena definición en el vestido de la novia, o buena exposición, mejor dicho, todo el resto de la escena se me va al traste, porque es blanco contra normalmente negro o azules muy oscuros. Así que normalmente suelo buscar mediciones medias, pero no suelo hacer una medición evaluativa, o no suelo hacer una medición puntual, pero suelo medir en zonas de sombras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mido la luz en las sombras de la escena, no en la luz que refleja el vestido de la novia. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente el tipo de fotografía que hago es así como la hago, es decir, ya le tengo cogido el tranquillo. Hay en determinados momentos que quiero a lo mejor sacar una fotografía del rostro, pues si quiero que la fotografía tenga un contraste muy duro, mido en el lado de la luz. Si quiero que no tenga un contraste muy duro, pues hago una medición evaluativa o mido en zonas de sombras. ¿Que quiero jugar un poquito con un contraluz de una habitación? Pues mido las zonas que no tienen luz, las zonas muy de sombra, para conseguir pues que la luz quede muy quemada la que entra, pero tener una buena definición pues a lo mejor en el rostro de la novia. Al fin y al cabo, mido donde me da la gana y donde quiero o donde necesito para cada fotografía. R. García WS dice que está empezando con fotografía de producto y fotografía comercial, de locales, etcétera. Que si me puede dar algún truco. Pues el truco que te podría dar es utilizar ópticas muy angulares. Es lo que yo creo que con el tiempo he aprendido que es lo que el cliente muchas veces quiere. Porque ten en cuenta que muchas veces los establecimientos no son muy grandes y cuando el cliente vea esa foto va a decir wow, tú piensas que al final el que te paga es el cliente. Y en cierto modo todos los clientes te dicen yo quiero que hagas esto porque yo le vendo a este tipo de cliente o mi cliente tipo es este. Así que haz algo que más o menos pues cree una unión con ese cliente, pero en realidad no quieren eso, en realidad lo que quieren es su local. Entonces todo es como por así decirlo, es su mini ego, su local. Así que muchas veces lo que quieren es pues ver su local muy amplio, ver mucho su logo, ver mucho... Tienes que buscar un equilibrio entre una cosa y otra, ¿vale? Y si lo consigues, a él le van a gustar mucho las fotos. Porque tú cuando vas a vender las fotos y vas a preguntar al dueño de la empresa, al dueño del local, y no vas a preguntar al cliente. No vas a decir, él no va a decir al cliente, oye, ¿os gustan las fotos que he hecho de mi local? No, él va a decir, ostras, me gustan las fotos que han hecho de mi local. Entonces yo intento en cierto modo pues buscar un poco reflejarle a él o la influencia que hay en él en ese local, porque bueno, siempre como os digo buscando el equilibrio y mostrando lo que el local es, lo que vende y mostrando bien su producto, pero bueno, eso y ser muy perfeccionista con los detalles, con los pequeños detalles, eso es lo que te va a dar un plus de calidad a la hora de hacer fotografía de producto y sobre todo fotografía comercial en locales. Pedro Canul Guzmán pregunta sobre fotografías Strobis, ¿qué equipo básico creo que hace falta? Pues mira, yo creo que la cámara no importa mucho en tema de fotografía Strobis. Bueno, no importa mucho dentro de unas calidades, está claro. Pero sobre todo que compres un flash, no hace falta que sea el más potente. Si algo he aprendido con todos los años de experiencia que tengo, es que un flash con un número guía entre 24 y 40 y algo es más que suficiente para una fotografía normal, en distancias entre comillas cortas, me estoy refiriendo de 2 a 4 metros o a 6 metros aproximadamente, y un disparador remoto, yo creo que es lo indispensable. Guillermo Montero pregunta por la luz de ayuda al AF de la cámara, que sea algún truco de software para que se mantenga encendida cuando se cambia a diferentes modos. No, realmente no, ten en cuenta que normalmente, yo por ejemplo, en muchos casos lo que utilizo es un disparador remoto de flash, aunque no ponga el flash. ¿Por qué? Porque tiene una ayuda de enfoque por láser. Y hay muchas veces que me ayuda muchísimo, que me salva la vida muchas veces. Y mira que lo tengo encendido, pero no hay un receptor, no hay un flash que reciba. Pero sí que es cierto que determinados tipos de disparo desactivan estas ayudas a la AF. Yo en el disparador remoto de flash no suelo disparar en servos o en ráfaga.
pero yo creo que sí que se salta esto. Es decir, que aunque tengas el modo F servo o el modo AF continuo, si tienes un disparador de flash te lo continúa. También ten en cuenta que muchas veces hay que tener cuidado porque en la fotografía no debe salir ese patrón que dispara para poder enfocar. Entonces creo que es una limitación más por este estilo que simplemente porque el fabricante quiere jodernos la vida. Juanma Fernández me dice, bueno, es una pregunta, pero yo creo que detrás de la pregunta va un poco una afirmación, que detrás de las ópticas analógicas de toda la vida hay un mundo, que realmente hay muchas que dan mejores resultados que ópticas recientes, que sí he probado alguna vez alguna. Sí, alguna vez he probado algunas, pero lamentablemente siempre con adaptadores. El tema del adaptador es un problema entre comillas, porque varía sensiblemente la distancia focal, entonces el fabricante no pensó en que ese objetivo iba a tener esa diferencia con el plano focal, el plano donde va a estar el sensor o la película de la cámara. Entonces hay muchas veces que el enfoque no acaba de ser fino, y también es cierto que hoy en día tenemos cámaras de 30 y tantos, de 50, de 100 megapíxeles, y estas ópticas no están preparadas para estas cámaras, para estos sensores. Me dirás, oye, pero hacen buenas fotos. Sí y no. Es decir, este tipo de ópticas antiguas tienen unas líneas de resolución horizontales, y las ópticas nuevas que están pensadas para fotografía digital con ópticas de mucha resolución tienen más. Es decir, al fin y al cabo, ahí es donde hay que ir. Y incluso las ópticas que hoy en día en el mercado están pensadas normalmente para cámaras de hasta 50 o 100 megapíxeles. Cuando tengamos cámaras de 200, 250, se notará también una pérdida de resolución. Así que sí, alguna vez las he probado. Es una alternativa económica, muy económica, te pueden ayudar porque puedes encontrar ópticas por 50-80 euros, 50 milímetros 1.8, 1.4, cosas así, pero es cierto que si le pides calidad extrema nunca te la van a dar, al no ser que sean grandes ópticas que en su día estaban pensadas para profesionales y que costaban una pasta y que seguramente hoy cuesten una pasta. Hay mucho catálogo hoy en día de objetivos que continúa desde las analógicas y que los fabricantes no han cambiado y que el precio sigue siendo una auténtica locura. Júcar Garma me pregunta sobre tabletas. Me dice que, bueno, sobre tabletas digitales para trabajar, que si trabajo apoyándolas o con la mano sobre ellas. La verdad es que no suelo trabajar con tabletas, como veis, suelo utilizar siempre teclado. Alguna vez sí que he trabajado con tabletas y al final me acababa aburriendo mucho. A mí no me gusta. Juan Carlos, que es el chico que me ayuda a grabar los vídeos, él sí ha trabajado con tableta, le resulta muy cómodo, pero a mí personalmente la verdad es que no me acaba de convencer. Siempre he preferido ratón. Es cierto que no suelo siluetear muchas fotografías. Si hiciera mucha foto de producto y tuviera que siluetear, sí que siluetearía, pero las veces que la he utilizado sí que he trabajado apoyándola y haciendo el clic pues a base de tocar en lo que es la tableta. Cuando me muevo por la pantalla siempre estoy a un centímetro aproximadamente, medio centímetro, pero para todo el tema de clics, os lo digo porque hay algunas que tienen varios botones y que hay botones que te permiten sin apoyar pues hacer los movimientos, que hay algunos que le pueden parecer más cómodos, es que son manías ya. El botón de disociar el enfoque, este es de Daniel Vico y dice que qué utilidad tiene pues poner el enfoque de la cámara en este botón trasero en vez de en el disparador. Bueno, yo os digo una cosa, tengo este botón configurado para que tenga el enfoque de la cámara diferente al disparador. ¿Para qué es útil este botón o qué utilidad puede tener? Pues desde mi punto de vista creo que es muy útil para fotografía de deportes, para fotografías por ejemplo en campos de fútbol donde tienes una óptica muy larga montada y tienes enfoque continuo, es decir, que hace seguimiento continuo del sujeto. Lo dejas pulsado y la cámara va a ir enfocándolo siempre. Entonces, cuando tú quieres hacer la foto, sueltas. Sueltas. ¿Veis? No para nunca de enfocar, está constantemente enfocando. Simplemente para eso. Es complicado, entre comillas, tirarte 2 horas que dura un partido de fútbol o las 4 que dura la Super Bowl, pues entonces es un poco, desde mi punto de vista, cómodo para algunos determinados casos. Me he encontrado a compañeros que me han dicho, oye, yo siempre utilizo esto, me han recomendado siempre utilizarlo para disparar una foto o una ráfaga muy puntualmente. Yo no le veo ningún sentido, la verdad. Y me preguntas por todas las opciones que hay en el modo este. Lo veremos algún día. Ahora mismo no. Ya hemos visto alguna, como el tema del microajuste de la F y también esta, por ejemplo, que se configura ahí. Pero bueno, veremos en el futuro porque no todas las cámaras lo tienen. Hay cámaras que sí, hay cámaras que no. Y ya trataremos algún vídeo con algo de esto. No Hernández me pregunta por paquetes de fotos, que si es mejor tener, como dice, es decir, tener unos paquetes predefinidos para sesiones, para bodas, etcétera, fotos impresas, CDs, o consideras que es mejor dar libertad dependiendo de cada sesión y cliente. Bueno, siempre ayuda mucho tener, por así decirlo, un paquete, es decir, paquetes, un paquete de boda, un paquete de tal, y para cosas que se sacan de lo común y tal, pues sí que dar presupuestos más ajustados, o al menos que tú tengas una idea. ¿Por qué?
Ponte en esta, te llama un cliente, hola, buenas tardes, pues mira, le llamaba pues porque estoy buscando un fotógrafo para hacer las fotografías de una comunión, a ver si me podía dar precio. ¿Dónde sería la comunión? Pues aquí al lado, en el pueblo de... yo qué sé, aquí al lado. Bueno, sí, ¿qué día sería? Pues tal día, bueno, lo tengo libre. ¿Y cuánto costaría? Ahora mismo no lo sé, déjeme que lo miro y le mando un mail. No, hombre, algo un poco, ¿no? Pues hombre, pues dependiendo, si quiere solamente el reportaje, pues a lo mejor son 400 euros. Si lo quiere con un álbum que hacemos muy bonito, si quiere pasarse por el estudio y echarle un vistazo, serían 500. Si quiere puede pasarse mañana y le echamos un vistazo, por ejemplo, ¿vale? Entonces siempre ayuda mucho tener pues unos paquetes para tú además orientarte y orientar un poco al cliente, pero siempre daré la posibilidad de que, oye, si hay que sumar algo, hay que quitar algo, pues sin ningún problema, eso se puede hablar. Supervivencia o PFF Supervivencia dice que tiene un problema en la Nikon D5500 o D5000 algo, que se le mete un ruido en la grabación interno de la cámara. ¿Cómo solucionas esto? Con un micrófono externo. Hay marcas como Sennheiser, como Rode, como... que tienen unos micrófonos que se enganchan en la zapata del flash con un cablecito y te quitas todos los sonidos de motores, de tal, que además estos micrófonos suelen ser direccionales, venden también pues unos dead cats que se llaman, que es un gato muerto, en español se llama perrito, que se pone por encima para quitar viento y eso te va a dar un plus de calidad a la hora de grabar vídeo. Ahora, normalmente debes de controlar también la ganancia que tiene el micro, la puedes poner en automático, pero hay veces que cuando hay silencio sube mucho la ganancia y mete... Es que el tema del sonido es una guerra continua. Ruben Glass me pregunta que si tuviera que comprar una cámara compacta, ¿cuál sería? Esto sería una cámara compacta. ¿Por qué? Porque simplemente me permite una versatilidad muy grande. Tiene el problema de la óptica, pero como normalmente tienen ópticas algo angulares, te puede servir un poco para todo. Pero ahora hablando en serio, ¿qué cámara me compraría? Si tuviera que elegir entre las compactas que hay, buscaría una compacta. Yo tengo cámaras Canon y joder, que no estoy acostumbrado a los menús de Canon, pero buscaría pues una PowerShot de estas, una G, que tienen opciones, tiene dispara en RAW, tiene los menús igual que una Reflex, es muy parecido a una cámara Reflex pero en tamaño más pequeño. O si no, pues es que dependiendo cada uso, si eres muy de viaje, una con zoom muy largo, que no eres muy de viaje, pues zoom más corto pero a lo mejor más luminoso. Esto ya es cada uno. Alberto Navarro pregunta si puedes llegar a ser fotógrafo sin tener una cámara full frame. Él supone que sí, pero si realmente te da una diferencia o qué diferencia te da una cámara full frame, pues Alberto, sí, puedes llegar a ser fotógrafo sin una cámara full frame. Claro está, para ser fotógrafo puedes hasta ser fotógrafo, como decía antes, con un móvil, incluso, dependiendo del tipo de fotografía que hagas, y si a tu cliente le gusta, perfecto. Ten en cuenta que al fin y al cabo la fotografía es que tú hagas fotos y que alguien pague por esas fotos. Tú a lo mejor haces un tipo de fotografías con un cacharro que a la gente le gusta y pagan por ello. Hay veces que no. ¿Qué te da una cámara full frame que no te dan, desde mi punto de vista, que no te dan las cámaras APS-C? Pues uno, sensibilidades ISO muy altas. ¿Por qué? Por construcción de la cámara. El sensor es más grande, disipa más calor, entonces le puedes meter más voltaje sin que dé tanto ruido. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque el sensor es grande. Punto. Luego me diréis, no, tal, me da igual. El sensor es grande, disipa más calor, menos ruido. Punto. Por eso verás que normalmente las cámaras reflex full frame llegan a sensibilidades de 3 millones, incluso algunas de Nikon o etcétera. ¿Hay APS-Cs que dan buenos resultados? Sí, pero al final cuestan lo mismo que una cámara full frame. ¿Qué otra cosa tiene el full frame? El rango dinámico. Los píxeles, ten en cuenta que el sensor de APS-C es más pequeñito que el full frame y normalmente tienen la misma resolución en píxeles. ¿Qué significa esto? Que cada celda de cada píxel es más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que se satura antes de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene menos rango dinámico. Así que otra ventaja es el rango dinámico que tienen las cámaras reflex full frame. Y luego aparte, pues que normalmente por ser full frame los fabricantes las meten otro tipo de cosas, como doble tarjetero, pero ya no es cosa del full frame, ya es decisión de los fabricantes. Creo que por todo eso te da un plus tener una cámara full frame, pero no creo que sea indispensable. Si haces fotografía deportiva, es más, vas a agradecer tener una APS-C, la de 500, por ejemplo. Pues hasta aquí estas preguntas desde Preguntas y Respuestas número 35. No he respondido todas, pero todos aquellos que me preguntáis, oye, me compro esta cámara, tengo esta cámara, me compro este objetivo u otro, es información que al fin y al cabo es sencilla, entre comillas. No hay grandes diferencias entre una Nikon y una Canon y una Sony y una Pentax y una Olympus. No hay grandes diferencias. Lo importante es tener una cámara de fotos y salir a la calle a disfrutar de las fotografías. En cuanto a objetivos, venga, los objetivos tienen todos las mismas especificaciones aproximadamente. Milímetros, pues si en fotos de grupo no te entra un 50 milímetros, pues cómprate un 35, cómprate un 24. ¿Que pierdes luminosidad? Bueno, pues oye, busca un objetivo con más luminosidad, que tenga ese número más alto.
Así que lo dicho, gracias a todos, disculpadme a aquellos a los que no os he respondido, ya os digo que seguramente podéis encontrar mucha información, ya no en YouTube, sino en internet sobre las cámaras. Leed los manuales de las cámaras, que se aprende mucho más de lo que parece. Y ya sabes que si quieres dejar alguna pregunta la puedes dejar aquí abajo como comentario de este vídeo en YouTube y la responderé en el próximo Preguntas y Respuestas número 35. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.